alguno del 8. Bueno, no sé, el 8.1 para tratar de repasar estas cosas que vimos recién de recíproco, contrario, ¿sí? Entonces vamos con el 8.1 de esa práctica 2 también. Seguimos con la actividad 2. Bueno, fíjense, el 8.1. ¿Sí? Dice, en cada enunciado identifica las proposiciones atómicas, describe en forma simbólica y en lenguaje coloquial las proposiciones recíproca, contraria y contrarrecíproca de cada una de las siguientes implicaciones directas dadas a continuación. El 8.1 dice, si el programa está bien escrito y bien documentado, entonces es muy probable que satisfaga las normas de calidad. ¿Sí? Está. No sé si lo tiene a mano. Si el programa está bien escrito y bien documentado, entonces es muy probable que satisfaga las normas de calidad. Bueno, a ver, ¿cómo lo puedo hacer a ese? P y Q y R implica S. A ver, ¿qué sería P? No tengo el coso ahí. Decía, el programa está bien escrito. Bien, el programa está bien escrito. Bien. ¿Qué es Q? Puede Decía, ser que esté bien documentado. Bien, entonces vamos a decir, el programa está bien documentado. ¿Sí? Y bueno, ¿tengo que definir una R o no? No hace falta, creo. Sí, porque fíjense que pero R, sí, para el... Sí. ahora se las leo bien, pero R decía, Hace como una implicación ahí, profe. entonces es muy probable que satisfaga las normas de calidad. Entonces es muy probable que satisfaga las normas de calidad. ¿Sí? Entonces sería R, bueno, vamos a poner, es muy probable que satisfaga las normas de calidad. Bueno, es muy probable que el programa, ¿sí?, satisfaga las normas de calidad. Bueno, bien, entonces, ¿cómo es la implicación directa que se desprende de esta afirmación? Si el programa está bien escrito y está bien documentado, algo así, decía, entonces es muy probable que satisfaga las normas de calidad. Sería como... P y Q implican R. Eso, sí. Claro, si el programa está bien escrito y bien documentado, entonces es muy probable que satisfaga las normas de calidad. ¿Sí? Entonces, a esta implicación le llamo directa. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es la implicación contraria o contrarrecíproca? No me acuerdo en qué orden las habíamos dado, la que ustedes quieran decirme. Esta es la directa. ¿Cuál es la recíproca? Sería el primero no R. pasa al segundo. Claro, el que era el consecuente pasa a ser el... Eso. Ajá. Bueno, acá si quieren le podemos poner los paréntesis respetando la sintaxis, ¿sí?, que se usaba. Entonces tengo esa implicación. Ahora, el ejercicio me pedía dar coloquialmente la oración que modela esto. ¿Cuál sería? Esta es la expresión simbólica de la recíproca. ¿Cuál es la recíproca escrita de manera coloquial? Sería, si satisface las normas, estaría bien escrito y documentado o algo así. No, hay que tratar de modelarlo
hay que escribirlo lo mejor posible. Lo más parecido al anterior, claro. Claro, entonces, está bien lo que vos decís. Sí, pero lo escribimos bien. Si es muy probable que el programa satisfaga, satisfaga las normas de calidad, ¿sí? Entonces, ¿sí? Si quiero marcar una pausa ahí voy a decir dos cosas, P y Q. ¿Qué tengo que poner como P y Q? El programa está bien escrito. Ajá, el programa está bien escrito. Ajá, ¿y qué más? Y bien Y documentado. documentado. Y bien documentado, muy bien. Bien, y bien documentado, bueno, sí, lo escribo por ahí, por el pizarrón. Pero fíjense, a veces, cuanto más pueda marcar las pausas, fíjense que yo acá pongo una coma, quizá no es tan importante, porque si no la pongo, uno también quizá asocia convenientemente, pero ahí marca que después del entonces, todo va a implicar esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que quedar claro que esto que yo tengo acá es distinto a decir esto, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Entonces yo al poner esta coma de acá, lo que marco es como una pausa mayor. Entonces, coma, voy a decir dos cosas. ¿Sí? Entonces, cuanto más puedan acentuar esas diferenciaciones, ahora, si yo quisiera modelar esto, diría, si es muy probable que el programa satisfaga las normas de calidad, entonces el programa está bien escrito. Punto y seguido. El programa está bien documentado. Y además el programa está bien documentado. Está como que quiero marcar más esas pausas. Para que quede claro que lo que quiero decir es esto y no esto. Esas cuestiones de pausas también a veces complican de cómo asociar. Porque en el enunciado que yo doy, también tiene que quedar claro que lo que yo quiero es esto y no esto de acá abajo. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Se ve. Entonces está bueno que ustedes cuando piensen en la forma de escribir también piensen, bueno, pero si yo quisiese asociar distinto, no, esa afirmación nos genera ambigüedad de cómo tengo que asociar. Bueno, y por ahí es mejor poner comas de más, por ejemplo, pero que marquen bien que entonces todo va a implicar todo esto que se diga a continuación. Entonces le pongo una coma para que quede claro cómo asocio. ¿Está? Bueno, estoy medio largo. Pensé que íbamos un poco más rápido. Pero este es el recíproco. ¿Sí? Este es el directo. Ahora, ¿cuál sería el contrario? ¿Sí? Pongo así C de contrario, acuérdense. ¿Cuál es la expresión simbólica de la contraria? Si esa es la implicación directa. Habría que negar las dos partes, o sea, el no P y Q implica no R. Bien, la contraria es esa negación de esas dos cosas, ¿sí? Entonces quedaría la negación de P y Q implica la negación de R. ¿Sí? Bien, ¿cómo le diría eso coloquialmente? Si el programa no está bien escrito ni bien documentado, entonces no es probable que el programa satisfaga las normas de calidad. Bueno, no está bien eso. Hay un detalle que ya va a quedar más claro. Bueno, los que están recursando quizá lo tienen más claro de cómo se usa la ley de Morgan. Pero hay La un primera problema. parte, ¿no? En el P y Q. Claro. Cuando vos decís esto, ¿sí?
Sí, yo dije no P y no Q. Esto es equivalente a decir esto y no esto. ¿Sí? Y eso no es cierto, eso está mal. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que esas no son cosas equivalentes. Decir eso va a ser equivalente a decir esto de acá. No P o no Q. ¿Sí? Es decir, que la negación de una conjunción va a ser igual a la disyunción de sus negaciones. Esa ley se llama ley de De Morgan, para los que están recursando y recuerdan. ¿Sí? Entonces no está bien decir eso así como vos lo dijiste. Más allá de usar la ley de De Morgan ahora, que todavía no lo queremos hacer, no nos vamos a meter en eso y vamos a tratar de modelarlo coloquialmente, textual a lo que dice. Entonces, cuando yo quiero decir algo, puedo decir, no es cierto que, o no se cumple que. Entonces yo digo, no es cierto que. Dos puntos y digo lo que no es cierto. ¿Sí? O acá tengo una implicación. Entonces, si no es cierto que tal cosa, entonces tal cosa. ¿Sí? Tengo dos cosas ahí para decir eso. ¿Sí? Entonces, si no es cierto, o ya les vuelvo a decir, a mí me gusta más, si no se cumple, qué sé yo. Ustedes lo ponen como quieran. Si no se cumple, ¿qué? Pongo yo, dos puntos. Y ahí va a quedar claro qué es lo que no se cumple. Entonces, si no se cumple, ¿qué? Ahora sí digo P y Q. ¿Qué es P y Q? Bueno, el programa está bien escrito, ¿sí? Y Q, y bien documentado, coma, ¿sí? Para que quede claro qué es lo que no se cumple, dónde termina. Entonces le pongo una pausa, una coma. Entonces, y ahora sí, no R. ¿Quién es no R? Bueno, no es muy probable, bueno, y todo hasta el final. No es muy probable que el programa satisfaga las normas de calidad. ¿Se entiende? Cuidado, porque si yo digo, si el programa no está bien escrito y el programa no está bien documentado, no es equivalente a decir esto. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, ya lo entendí. Bien. Y el contrarrecíproco, a ver, no sé si lo escribimos, si no lo decimos directamente. ¿Cómo sería el contrarrecíproco? Que tiene el mismo valor de verdad de esto. ¿Qué significa que tenga el mismo valor de verdad? Que son equivalentes. Bueno, que las afirmaciones dicen lo mismo. Si una es verdadera, la otra también. Si una es falsa, la otra también. ¿Cuál es el contrarrecíproco entonces de esta? No R implica no P y Q. Bien. Niego el antecedente implica la negación del consecuente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo daría esa afirmación? A ver si alguien me la dice. Directamente esta ya la escribo. Así seguimos con la teoría. ¿Cómo sería esta de acá? La forma coloquial. Es no probable que el programa satisfaga las normas de calidad. Por lo No es tanto, muy probable. no es muy Va a ser probable. una implicación. Entonces arranco con un sí. Claro. Sí, no es muy probable que el programa satisfaga las normas de calidad. Entonces no es muy probable que el programa esté bien escrito y bien documentado. Bueno, entonces no se cumple que, otra vez dos puntos podemos poner, no se cumple que, dos puntos, el programa está bien escrito y bien documentado. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Hace falta que lo escribamos? O sea, no decimos que el programa no está bien escrito, sino que generalizamos y ponemos el no antes y decimos, es probable que no esté bien escrito y documentado, tomando las dos cosas juntas.
Vamos a escribir. Sí, no es muy probable. Bueno, muy probable que, bueno, escribo todo abreviado para el programa satisfaga, bueno, las normas de calidad, ¿sí? Coma, si quieren, entonces, ¿sí? Coma, si quieren otra vez, o la coma esta no acá, entonces, no se cumple o no se cumple que, y fundamentalmente los dos puntos para marcar que las dos cosas no se van a cumplir. Dos puntos, y ahora pongo P y Q. El programa está bien escrito, el programa está bien escrito, ¿sí? Y bien documentado. Vuelvo a decir, es importante separar, porque si yo digo no se cumple que el programa está bien escrito y bien documentado, tiene que quedar claro qué es lo que no se cumple, que no se cumple todo esto. ¿Está? Para que quede clara cómo es la pausa que yo estoy haciendo. ¿Sí? Claro, con esos dos puntos es donde especifica que lo que no se cumple es lo que está entre paréntesis. Claro, lo que viene a continuación. Claro. Yo digo, bueno, no hay una única forma de escribirlo. Bueno, de hecho uno podría revisar, deben estar todas las respuestas de estos ejercicios al final. Bueno, van a ver que no hay una única forma. Yo ahora escribí con una forma como yo lo digo, pero digo, para mí lo más importante es que ustedes revisen también cómo hacer referencia para que se entienda que lo que no se va a cumplir es todo esto. No es que lo que no se va a cumplir sea P y después uno dice algo más. ¿Sí? Entonces piensen todo el tiempo con esas comas. Acuérdense que tenemos signos de puntuación. La coma hace una pausa menor, el punto y coma hace una pausa mayor, el punto y seguida hace una pausa mayor todavía. Entonces yo para separar eso puedo usar eso. Si usé una coma y quiero una pausa mayor, usa un punto y coma, te separa más las cosas. Usa un punto y seguido te las separa más que el punto y coma. ¿Está? En esto no hizo falta esas cuestiones, pero bueno, quizá puedan hacer falta en algún momento. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Tengo acá un mensaje. Bueno, sí, ustedes acuérdense que yo el chat casi no lo voy mirando, así que si alguno me quiere ir preguntando lo que sea, me va diciendo y lo vamos viendo, ¿sí? Bueno, sigamos entonces vamos a seguir desarrollando la teoría, ¿sí? Bueno. Bien. Bueno, vamos entonces a definir más formalmente qué es una interpretación. Bueno, fíjense, sea var el conjunto de átomos del lenguaje L, vamos a decir que una interpretación I es una función que asigna a cada elemento de var, es decir, a cada variable proposicional, un 0 o un 1. ¿Sí? Entonces, toda interpretación me tiene que decir, en base a las variables proposicionales que yo voy a usar, a cuáles le asigna un 0 y a cuáles le asigna un 1. Es decir, cuál es falsa y cuál es verdadera. Eso hace siempre una interpretación. Entonces, un poco eso es lo que quizá Janina le haya contado en la primera clase, lo que hace la lógica proposicional clásica. La lógica proposicional clásica dice, mira, si vos me das todos los valores de verdad para las proposiciones más atómicas, yo te garantizo que te puedo dar un valor de verdad para las proposiciones compuestas que se hayan podido formar, ¿sí?, complejizando esas variables, esas funciones proposicionales más simples, esas proposiciones, perdón, más simples. ¿Qué sería complejizarla? Bueno, si vos lo uniste con determinados conectivos, yo te garantizo un valor de verdad. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Pero la idea es, también uno piensa en la tabla. Yo te doy en las tablas de verdad, digamos, yo te doy una fórmula de la lógica proposicional clásica y vos podés hacer las tablas. ¿Qué hacer las tablas? Bueno, te fijás cuántas funciones más simples tiene,
cuántas fórmulas tiene más simples, haces la tabla, asignás valores de verdad para considerar todas las posibilidades y en la última columna de mi tabla aparece la fórmula que vos querés analizar, cuándo es verdadera y cuándo es falsa, en función de los valores de verdad que tienen las proposiciones más atómicas, las proposiciones atómicas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer algo similar, pero le vamos a dar otro enfoque. Vamos a ver por qué es similar. Entonces, fíjense, supónganse que mis variables proposicionales son P, Q y R. Es decir, yo voy a trabajar solamente con esas variables proposicionales. ¿Qué es dar una interpretación? Bueno, decirme entonces cuál es el valor de verdad que le vas a asignar a P, cuál a Q y cuál a R. Entonces, por ejemplo, una interpretación 1 es esta. Asignarle valor de verdad verdadero a P, falso a Q y a R también falso. ¿Sí? Bueno, vamos a usar una notación compacta para eso. ¿Cuál es? Decir que la interpretación 1 solamente contiene a P significa que solamente a P le voy a dar el valor de verdad verdadero. A las otras variables proposicionales, que no aparecen acá, ¿cuáles son? Q y R, le voy a asignar el valor de verdad falso. ¿Sí? Fíjense, acá dice que la interpretación 2 es P y R. Entonces uno dice, da en este conjunto, cuáles son las variables que prende, digamos, cuáles son las verdaderas. P y R son verdaderas, Q falsa. ¿Sí? ¿Qué significa decir que I sub 3 es el conjunto vacío? Bueno, que todas las variables proposicionales las voy a considerar que son falsas. La interpretación de todas las variables proposicionales son falsas. ¿Sí? Entonces fíjense, acá está descrito que la interpretación de P bajo la interpretación 2 es verdadera. La interpretación de Q bajo la interpretación 2 es falsa y bueno, la interpretación de R es verdadera. ¿Está? Entonces esto lo vamos a usar bastante. Si yo digo que una interpretación es P y R, te estoy diciendo que esa interpretación le asigna valores de verdad verdadero a P y a R. Es decir, que la interpretación de P es 1, la interpretación de R es 1 y la interpretación de Q es 0. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Aparte sí. Bueno. Entonces fíjense otra vez. Si yo tengo que mis variables proposicionales son 3. Están formadas por 3. ¿Cuántas interpretaciones posibles existen? Bueno, 2 a la 8 interpretaciones posibles. ¿Por qué? A ver, ¿alguien me lo puede explicar? Digamos porque para cada interpretación tenés como 3 variables y cada variable puede tomar 2 valores distintos. Bien, muy bien. Entonces, yo tengo que decidir. Por ejemplo, tengo 3 variables proposicionales, P, Q y R. Bueno, a P la puedo hacer verdadera o falsa, tengo 2 posibilidades. A Q la puedo hacer verdadera o falsa y a R la puedo hacer verdadera o falsa. ¿Sí? Entonces tengo 2 por 2 por 2 interpretaciones posibles, es decir, tengo 8 interpretaciones posibles, distintas. Les pregunto, ¿a qué les vas a acordar o con qué se relaciona eso? Lo binario. ¿Con qué? Bueno, ahora en arquitectura tenemos, yo por lo menos tengo números binarios o con conversiones. Bueno, bien, ¿y algo que hayan visto con Janina en la clase pasada, en la materia? ¿A tablas de verdad? Claro, eso no es otra cosa que decir, mirá, cuando vos vas a hacer la tabla de verdad de una fórmula formada por 3 fórmulas más simples, ¿sí? Tu tabla de verdad, además del encabezado, va a tener que tener 8 filas. Es decir, en definitiva, en cada fila, lo que uno estaba haciendo es evaluar el valor de verdad que toma la fórmula bajo una determinada interpretación. Es decir, cuando uno ve una fila, está diciendo, bueno, si por ejemplo a ver, vamos a hacerlo acá.
Entonces, por ejemplo, a esto voy. Si vos tenés acá P, acá Q, acá R, ¿sí? Entonces, ¿cómo completo la tabla? Bueno, decía, la mitad de las veces, otra vez, necesito además del encabezado 8 filas. La mitad de las veces falso, la mitad de las veces verdadero. Y acá combino la mitad de lo anterior, voy alternando. 2, 0, 2, 1 y acá la mitad de lo anterior. O sea que alterno 0 y 1. ¿Por qué hago esto? Porque esto me permite considerar todas las posibilidades. Las tres son falsas. Estas dos falsas y esta verdadera. La que es verdadera es esta y estas dos falsas. ¿Sí? Ahora esta verdadera y estas dos falsas. Ahora dos verdaderas, estas tres posibilidades. Dos verdaderas y una falsa. O todas verdaderas. ¿Sí? Bueno, entonces, en cada fila, lo que uno está haciendo es tener una interpretación posible. ¿Sí? Cuando yo hago la tabla de verdad de mi fórmula, ¿sí? Va a terminar dependiendo entonces de cada una de las interpretaciones que yo les dé a P, a Q y a R. ¿Sí? Entonces, fíjense, si uno tiene que la cantidad de variables es n, ¿cuántas interpretaciones posibles va a haber? ¿2 a la n? Exacto, 2 a la n. Esto está diciendo, mirá, si vos tenés 4 variables proposicionales, tu tabla de verdad, además del encabezado, va a tener que tener 2 a la cuarta filas. ¿Sí? Y así con cada una de las cuestiones. Si tenés 5 variables proposicionales, 2 a la quinta. ¿Está? Bueno, entonces, para variables proposicionales, uno puede entender como que una interpretación es equivalente a una evaluación, lo que llamábamos antes evaluación en las tablas. Ahora vamos a hacer una distinción entre qué es una evaluación y qué es una interpretación. Ahora vamos a ver, más formalmente podemos decir lo siguiente. Bueno, sea I una interpretación, sea form el conjunto de fórmulas del lenguaje L, una evaluación B bajo la interpretación I es una función que asigna a cada elemento de form, es decir, a cada fórmula bien formada, un 0 o un 1. ¿Sí? Es decir, la evaluación bajo la interpretación de I va del conjunto de fórmulas en 0 y 1 y satisface las siguientes reglas. Bueno, a ver, vamos a la pizarra y trato de explicar esta idea con cuestiones que ya vieron. Entonces, ¿cuál es la idea de la lógica proposicional clásica y dar valores de verdad? Bueno, la lógica proposicional clásica te dice, mira, lo que yo decía, si vos me das una interpretación, ¿qué es una interpretación? Una función, ¿sí?, que a cada variable proposicional le asigna un 0 o un 1. ¿Sí? Está, entonces, yo necesariamente, si quiero saber el valor de verdad de toda una proposición, necesito que alguien me diga cómo considerar el valor de verdad de cada proposición atómica. ¿Sí? Esa es la potencialidad de la lógica proposicional clásica. Si vos me das valores de verdad de las proposiciones más sencillas y después las combinás con las reglas de la lógica, con los conectivos permitidos, yo te puedo dar valor de verdad de toda la proposición. ¿Cómo? Entonces, vamos a tener esta fórmula que es una evaluación y lo que hace es, en vez de darle valores de verdad solamente a las variables proposicionales, te permite asignarles valor de verdad a cualquier fórmula. ¿Sí? A cualquier fórmula de la lógica proposicional clásica, cualquier fórmula bien formada, le da valor de verdad. ¿Está? ¿Cómo? Entonces vamos a ver las siguientes reglas. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, ustedes vieron con Janina que fórmulas bien formadas son varias. Dentro de las fórmulas bien formadas, acá tenés el conjunto que tiene solamente el 0 y el 1. ¿Sí? Entonces, supónganse que estamos trabajando con 3 variables proposicionales. Entonces, una variable proposicional es una fórmula bien formada. ¿Sí? Otra variable proposicional es una fórmula bien formada.
Otra variable proposicional es una fórmula bien formada. Pero no son las únicas fórmulas bien formadas, tenés otra. ¿Cuáles? Por ejemplo, si agarrás dos fórmulas bien formadas, las conectás con un conectivo binario y le pones paréntesis externo, también es fórmula bien formada. ¿Sí? Esta es fórmula bien formada, no sé. X implica Y. ¿Sí? Acá si le agrego y Z también. Entonces tengo infinitas acá. ¿Qué dice la lógica proposicional clásica? Dice, mira, si vos me das valores de verdad de las variables proposicionales, yo al resto de las fórmulas le puedo dar valor de verdad. Que es, repito, lo mismo que hacíamos con las tablas. Entonces, ¿qué necesito necesariamente? La lógica proposicional clásica te dice, mira, vos le tenés que asignar valores de verdad a estas. ¿Qué sé yo? Bueno, la X es falsa, la Y es verdadera y la Z es verdadera. ¿Sí? Eso es una interpretación. ¿Qué es una interpretación? A cada variable proposicional le tenés que asignar o 0 o 1. ¿Sí? Esto es una interpretación. ¿Cuál es la idea de la lógica proposicional clásica? Bueno, la lógica proposicional clásica te va a permitir extender eso, y una vez que vos le diste valores de verdad a las cosas más sencillas, te permite darle valor de verdad a las fórmulas más complejas. ¿Cómo? Entonces, ¿qué les parece? Ahora estaba buscando un fibrón de color. Otro color, no tengo mano. A ver. Acá. Bueno. ¿Qué les parece? ¿Cómo va a asignar esos valores de verdad? ¿Se acuerdan? ¿Alguien entiende cómo le puedo definir? No, se me perdió el fibrón rojo. Ah, acá tengo uno. Bueno. Entonces, otra vez, yo lo que quiero es a todo el resto de las fórmulas asignarle valores de verdad. Entonces, la evaluación, obviamente, ¿qué busca? Busca extender esto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a decir, mirá, lo que queremos hacer es darle valor de verdad a más cosas. A las variables proposicionales, si vos le diste estos valores de verdad, yo le quisiera dar el mismo valor de verdad. ¿Sí? Así que la primera regla que vamos a tener, y ahí la vamos a ver, es que el valor de verdad, la evaluación bajo la interpretación Y de una variable proposicional, tiene que ser exactamente igual a la interpretación que vos le diste. Y es decir, estaría mal, yo quiero extender esta fórmula porque a toda fórmula le quiero asignar un valor de verdad. Entonces, si vos me dijiste que en tu interpretación el valor de verdad que le asignás a X es 0, es falso, yo no podría decir que el valor que le asigno a X sea verdadero. ¿Sí? Es decir, hay una proposición que vos me dijiste, mira, esta la vamos a considerar falsa. Yo te digo, bueno, en mi evaluación la considero verdadera. No, lo que vos querés hacer es extender esto. Brunencher contó toda su una verdad vez que vos le das valores de sobre su verdad a las variables proposicionales, yo te digo cuáles son los valores de verdad de las fórmulas que formo a partir de esas variables proposicionales. ¿Está? Entonces, a las variables proposicionales asignar el mismo valor de verdad que tenés. Y a esta le vamos a asignar otros nuevos. A ver, por ejemplo, ¿qué valor de verdad tendría si yo considero que X falso, Y es verdadero? ¿Qué valor de verdad le tendría que asignar a X conjunción Y? ¿Qué les parece? Se quedarían falsos, digamos. Tendría que ser falso, de acuerdo a lo que ustedes vieron con Janina. Entonces, nosotros vamos a decir, fíjense, vamos a decir esto, que la evaluación bajo la interpretación Y de esta fórmula, X conjunción Y, va a ser igual a la evaluación bajo la interpretación Y de X conjunción, mismo conectivo, la evaluación bajo la interpretación Y de Y. ¿Sí? Ahora, cuando yo hice esto, la evaluación de una variable proposicional es exactamente igual a la interpretación. Entonces me queda que es igual a la interpretación de X, conjunción, y la evaluación de una variable proposicional es directamente igual a la interpretación. Una vez que logré hacer eso, me dice que la interpretación de X es 0 y la interpretación de Y es 1. Entonces 0 conjunción 1 es 0.
¿Sí? ¿Se entiende? En definitiva vamos a hacer lo mismo que hacían con las tablas. ¿Qué hacían con las tablas? Bueno, iban construyendo en base a las variables proposicionales la fórmula a la cual queríamos llegar. Eso se llama cadena de formación de la fórmula. Ahora hacemos al revés. Para darle valor de verdad a una fórmula la vamos a ir deconstruyendo hasta llegar a tener las evaluaciones de las variables proposicionales. Ahí vamos a decir que la evaluación es exactamente igual a la interpretación la tenemos, lo vamos a interpretar, vamos a resolver y vamos a obtener el valor de verdad. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea o no? No sé si las perdí un poco ahí con eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Chicos. Sí, profe, hasta el momento sí. Bueno, entonces fíjense cómo hacemos para ampliar esa fórmula que queremos decir. Entonces decimos que si a mí me dan una interpretación, yo quiero dar una evaluación bajo la interpretación de I. Que en vez de ir de variables proposicionales en 0 y 1, vaya de cualquier fórmula en 0 y 1. Es decir, a toda fórmula bien formada de la lógica proposicional clásica le tiene que asignar un valor de verdad. Falso o verdadero. ¿Sí? Entonces, lo que decía, la evaluación de una variable proposicional es exactamente igual a la interpretación. ¿Sí? Yo quiero generalizar lo anterior. No le puedo cambiar el valor de verdad. Si vos me dijiste, a esta variable proposicional la quiero considerar falsa, yo no puedo decir ahora es verdadera. ¿Está? Yo lo que quiero es definir nuevos valores de verdad para fórmulas a las cuales vos no me dijiste si son verdaderas o falsas. ¿Está? La segunda regla dice, mira, si vos tenés una fórmula bien formada que es de la forma negación de phi, entonces la evaluación de la negación de phi va a ser igual a la negación de la evaluación de phi. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo funciona bien eso. Y por último, esta regla, que es la que yo usé ahí, es que si vos tenés una fórmula que es de la forma, la unión de dos fórmulas bien formadas con un conectivo binario, es decir, este asterisco está representando o la conjunción, o la disyunción, o la implicación, o la doble implicación, o una disyunción exclusiva. Entonces voy a decir que la evaluación de esa fórmula es igual a la evaluación de esta fórmula, conectivo, el mismo que tiene acá, la evaluación de esta otra fórmula. Esto me va a permitir darle valor de verdad a toda fórmula bien formada. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo y después vamos a hacer un ejercicio de la práctica. ¿Sí? Entonces decimos como que la evaluación es una extensión de la interpretación. La interpretación le da valores de verdad solamente a las variables proposicionales y la evaluación le da valores de verdad a toda fórmula de la lógica proposicional clásica. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir un ejemplo de acá y después vamos a hacer un ejemplo de ahí del libro para que repasen. Entonces, por ejemplo, yo tengo este ejemplo, me dan esta fórmula, tita. P implica no Q y R. Bueno, ¿cuáles son las variables que están interviniendo en esta fórmula? P, Q y R. ¿Sí? Entonces, yo para darle valor de verdad a toda esta fórmula, necesito que alguien me dé una interpretación. ¿Qué es una interpretación? Darle valor de verdad a las proposiciones atómicas. Entonces, supónganse que alguien me dice, mira, te doy esta interpretación, P y R. ¿Qué significa que la interpretación I sea P y R? ¿Se acuerdan? Lo dijimos hoy. Es verdadero. Los valores de verdad de P y R son verdaderos. Bien. La interpretación me dice que la interpretación de P es 1 y la interpretación de R es 1. Y como Q no está acá, me dice que la interpretación de Q es falsa, es 0. ¿Sí? Bueno, entonces yo arranco. Digo, bueno, quiero hacer la evaluación de tita bajo esta interpretación que acá me dieron. Entonces es la evaluación bajo la interpretación I de esta fórmula, que es la que me dan acá. Entonces fíjense la diferencia con armar la tabla. Yo decía, cuando yo armo la tabla, voy haciendo como la cadena de formación, voy formando la fórmula.
hasta llegar al último encabezado de la tabla, poner esta fórmula y ahí analizar los valores de verdad. Acá es como al revés, parto de la fórmula y la voy deconstruyendo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo último que hice cuando hice la tabla de esta fórmula bien formada? Lo último que hice es la implicación. Entonces en el paso siguiente desarmo y digo que la evaluación de una implicación es lo mismo que la evaluación del antecedente, que es P, implicación, la evaluación del consecuente. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, es decir, lo último que hice en la implicación, entonces es lo que desarmo primero. ¿Sí? Entonces sigo, pongo igual y sigo. Ahora voy acá. Ahora me quedo la evaluación de P. Pero P es una variable proposicional. Así que la evaluación de una variable proposicional es exactamente igual a la interpretación de esa variable proposicional. ¿Se acuerdan que dijimos queremos que las evaluaciones asignen el mismo valor de verdad que alguien le asignó a las variables proposicionales? ¿Sí? Entonces pongo la interpretación de P, implicación, y sigo. Ahora quiero dar la evaluación de esta fórmula. Digo, bueno, cuando se construyó esta fórmula, lo último que se hizo fue la conjunción. Así que desarmo lo último que se hizo. ¿Qué sería desarmar? Bueno, la evaluación de esta conjunción es igual a la evaluación de no Q, conjunción, la evaluación de R. ¿Sí? La interpretación de P la dejo así o la podría interpretar. La interpretación de P a qué es igual. A 1. Uno verdadero. A 1, ¿sí? Porque me dicen que la interpretación tiene a P y R, entonces la interpretación de P es 1. Así que acá podría poner un 1, si me gustase. Ahora, la evaluación de una negación decía que es igual a la negación de la evaluación. Entonces esto es igual a la negación de la evaluación de Q. La evaluación de Q la puedo cambiar por la interpretación de Q, así que esto es igual a la negación de la interpretación de Q. Y esta es la evaluación de una variable proposicional, así que es exactamente igual a la interpretación de R. Entonces, llegado a este caso, yo ya puedo reemplazar y puedo ver el valor de verdad. Dije, la interpretación de P me dijeron es verdadera. La interpretación de Q es falsa. Pero la negación de la interpretación de Q es verdadera. O sea, si la interpretación de Q es 0, la negación de 0 es 1. Y la interpretación de R es verdadera. Entonces me queda 1 implica 1 y 1, 1. 1 implica 1, 1. Verdadero implica verdadero, verdadero. ¿Sí? ¿Se entendió? Mi parte sí. Sí, profe, yo le Sí. había dicho 1 porque había hecho ya la evaluación directamente, había hecho negación y todo junto. Bueno, fíjense, ahora dice, calcula la evaluación de tita bajo la interpretación J. ¿Sí? Creo que no está hecho, a ver. No. Hay que calcular esa evaluación bajo esa interpretación. Entonces, fíjense que, a ver, la idea sería exactamente la misma. Todo esto sería igual. En vez de poner I, yo voy a poner J. Lo que va a cambiar es la interpretación final. Entonces, ¿cómo sería bajo la interpretación J? Bueno, acá en vez de poner B sub I, pongo B sub J. Acá pongo B sub J. Acá es B sub J. Acá es B sub J. Y acá en vez de poner I de P, pongo J de P. Porque la interpretación es J. Acá es B sub J. Acá es B sub J. ¿Y qué cambia al final? Acá es J de P. Acá es J de Q, la negación de J de Q. Y acá J de R. Cuando voy a hacer la interpretación final, esto me está diciendo que las verdaderas son P y Q. Entonces acá cuando tengo J de P es verdadera. ¿Sí? J de Q es verdadera. La negación de J de Q es falsa. Falsa, y J de R también es falsa porque no está, es falsa y falsa. Entonces me queda verdadero, implica falso, y esto da falso. ¿Sí? ¿Se entendió eso?
¿O les gustaría que lo haga en el pizarrón paso por paso para entender cómo se hace la evaluación de una fórmula? ¿Sí? A ver, si quieren lo hacemos. Después iba a hacer otro, por eso lo estoy contando más rápido, porque tengo que hacer otro ejercicio. Pero es fundamental que ustedes entiendan esto. Lo voy a hacer paso por paso. Estaría bueno que ustedes revisen las otras diapositivas, pero entonces, fíjense, a mí me dicen esto. Te doy una fórmula que es tita. Y esa fórmula tita es P implica no Q y R. ¿Sí? Entonces, las variables que ahí aparecen, y me dicen las variables son estas tres, P, Q y R. Bueno, yo te tengo que dar una interpretación. Si vos le querés querés hacer la evaluación de esta fórmula bajo una interpretación, te tienen que dar la interpretación. Entonces alguien te dice, mira, la interpretación es J, el conjunto J contiene a P y a Q. Vuelvo a recordar, ¿qué significa que J contenga a P y a Q? Bueno, te está diciendo cuáles son las verdaderas, es decir, esto te dice que la interpretación de la variable proposicional P bajo la interpretación J es verdadera. J de Q también es verdadera, porque son las dos que aparecen. Y la que no está, que es R, es porque es falsa. J de R es falsa. ¿Sí? Entonces, otra vez, yo quiero hacer la evaluación bajo la interpretación J de tita. ¿Quién es tita? Esta de acá. P implica no Q y R. Entonces arranco. Bueno, digo, cuando armé esta fórmula bien formada, ¿qué fue lo último que hice? La implicación. ¿Qué fue lo último que hice? En mi tabla, supónganse. La implicación. No. Bien, la implicación. Entonces, desarmo la implicación. Esto es la evaluación bajo la interpretación J de P implica la evaluación bajo la interpretación J de no Q y R. ¿Sí? Entonces digo, mira, acá te quedó la evaluación de una variable proposicional. Entonces decimos que la evaluación de una variable proposicional es exactamente igual a la interpretación de esa variable proposicional. ¿Sí? Ahora, en esta fórmula, ¿qué es lo último que tengo que hacer? Esta conjunción, ¿sí? Esto es lo último que voy a hacer. Entonces esto es igual a la evaluación de J, a la evaluación, perdón, bajo la interpretación J de no Q, conjunción, la evaluación bajo la interpretación J de R. ¿Sí? Bueno, la regla 2, acá yo ya podría reemplazar. ¿Sí? J de P, ¿a qué es igual? Bien, a 1. ¿Sí? Creo que me dijeron, ¿no? Lo podría reemplazar. Ahora, la regla 2, fíjense lo que dice la regla 2. Ustedes revisan las definiciones, es importante que las revisen, las tengan claro. A la evaluación. ¿Cómo? La negación de afuera. Exacto, fíjense, la regla 2 te dice, si vos tenés una fórmula que es de este tipo, la negación de algo, la evaluación de la negación es igual a la negación de la evaluación. ¿Sí? Entonces voy a hacer eso. Y voy a decir,
la evaluación de la negación es igual a la negación de la evaluación. ¿Sí? Y acá te quedó la evaluación de una variable proposicional. La regla 1 te dice la evaluación de una variable proposicional es exactamente igual a la interpretación. ¿Sí? Bueno, sigo, lo estoy haciendo todos los pasos. Acá te queda 1, acá te queda implica, y acá te quedó la evaluación de una variable proposicional, así que es exactamente igual a la interpretación. ¿Sí? Y acá te quedó J de R, que es 0. ¿Sí? Bueno, acá ya me puedo dar cuenta que te queda 1 implica cualquier cosa y 0, 0. 1 implica 0, 0. ¿Sí? Bueno, quedan dos cositas por hacer, pero bueno, yo voy a tratar de implementar eso de hacer un breve descanso de 5 minutos. ¿Sí? Hacemos 5 minutos de descanso y seguimos. Vengo un poco atrasado, pero dejo la cámara prendida, ustedes revisen esto, damos unas definiciones y vamos a hacer algo de práctica también. ¿Sí? Perfecto. ¿Parece? En 5 minutos seguimos entonces.
Bueno, seguimos. Seguimos, profe. Bueno, entonces llegamos a una definición importante, ¿sí? La definición de modelo. Vamos a ver o varias cuestiones. Entonces, fíjense, si tenemos una interpretación y tita es una fórmula bien formada de la lógica proposicional clásica, y llegamos a que tita es verdadera bajo i, o, perdón, no lo definí todavía, decimos que tita es verdadera bajo i si la evaluación de tita bajo la interpretación i me da verdadera, es decir, me da 1. Vamos a decir entonces que tita es verdadera bajo la interpretación i cuando la evaluación de tita bajo la interpretación i me dé 1. ¿Sí? Vamos a tener varias definiciones análogas e importantes y que ustedes deberían manejar. Una es esta: tita es verdadera bajo la interpretación i. Algo equivalente es decir que i satisface a tita. La interpretación i satisface a tita. Otra vez, ¿cuándo entonces vamos a decir que la interpretación i satisface a tita? Bueno, cuando la evaluación de tita bajo la interpretación i sea 1. Otra forma de decir lo mismo va a decir que tita es satisfacible bajo la interpretación i. Otra vez, ¿qué significa que tita sea satisfacible bajo la interpretación i? Bueno, que si hago la evaluación de tita bajo la interpretación i, me da 1. Otra que vamos a usar mucho. Cuando esto pase, vamos a decir también que i es modelo para tita. ¿Sí? I es modelo para tita. ¿Y cómo lo vamos a simbolizar? Bueno, este simbolito lo vamos a usar para dos cosas. Ustedes deberían estar atentos cuándo lo usamos y qué significa. Lo vamos a usar para decir esto que estamos diciendo. Por ejemplo, lo vamos a leer si aparece de esta forma. Es decir, si yo pongo una interpretación, este simbolito y una fórmula bien formada, lo vamos a leer y vamos a decir que i es modelo para tita. ¿Sí? O vamos a decir que tita es satisfacible bajo la interpretación i, ¿sí? O cualquiera de estas que decimos, o i satisface a tita. Yo en general la que más voy a usar es leerlo como es modelo. I es modelo para tita. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa si la evaluación de tita bajo la interpretación i me da falsa? Bueno, vamos a decir que no se cumplen estas cosas, la vamos a negar. Entonces vamos a decir i no satisface a tita, o i no es modelo para tita. ¿Sí? Bueno, aparece otro concepto importante. ¿Sí? Fíjense, hablar de satisfacibilidad de una fórmula. Vamos a decir que una fórmula es satisfacible si existe al menos una interpretación que la satisface. Yo, para decir que una fórmula es satisfacible, hace falta que encuentre una interpretación que la satisfaga, ya puedo ser capaz de decir que tita es satisfacible. ¿Sí? Entonces fíjense que tenemos dos definiciones que uno debería distinguir bien. Dada una fórmula, decir si es satisfacible para determinada interpretación, es satisfacible bajo la interpretación i, o dada una fórmula, preguntarnos si es satisfacible, no para determinada interpretación. Entonces, cuando yo digo, dada una fórmula, ¿es satisfacible? Si yo quiero decir que no es satisfacible, tengo que probar que no existe ninguna interpretación que la satisfaga. Es decir, para toda interpretación, la evaluación de esa fórmula me da falsa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si existe una interpretación que la hace verdadera, yo ya digo que la fórmula es satisfacible. ¿Estamos? Vamos a ver entonces algunas cuestiones. A ver si... En la otra, pensé que estaba en esta otra diapositiva haciendo referencia a lo que vimos recién. Por ejemplo, la fórmula que vimos anteriormente, ¿sí? Esta que vimos antes de ir al receso, ¿qué me dirían? ¿Es satisfacible o no? Chicos, ¿siguen ahí? Porque la primera interpretación sí satisfacía.
Bien, muy bien. Vimos dos. ¿Se acuerdan? Bajo I. Vimos bajo la interpretación I era satisfacible. Así que ya con eso me alcanza para decir que tita es satisfacible. ¿Sí? En cambio, si yo le pregunto, ¿tita es satisfacible bajo la interpretación J? Ahí la respuesta es no. ¿Tita es satisfacible bajo la interpretación I? Sí, porque la hace verdadera. ¿Tita es satisfacible? No te digo bajo qué interpretación. Te hago la pregunta genérica, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque existe una interpretación, ¿cuál esta? Que la hace verdadera. ¿Estamos? Bueno. Entonces yo decía, marqué para hacer un ejercicio de la práctica. A ver si ustedes lo pueden hacer. Y bueno, después vemos cómo seguimos y la última parte de la clase. Pero la idea sería ir a la actividad 3, página 31, y hacer alguno del ejercicio 2. ¿Sí? A ver. Este lo copié acá. Entonces, actividad 3, ejercicio 2. ¿Sí? Bueno, el 2.1 vamos a hacer. En el 2 dice sea var P, Q y R. ¿Sí? Bueno, decide si I es modelo para tita. ¿Sí? Y nosotros vamos a hacer el 2.1. Entonces en el 2.1 tenemos que tita es, a ver si ustedes lo pueden ir haciendo o me van diciendo, y yo voy copiando, P implica Q, I no Q, eso implica R. Y la interpretación 1 es PQ. Bueno, a ver, ¿cómo chequearíamos esto? ¿Qué hago? A ver si me pueden decir ustedes, si se animan. Es lo mismo que hicimos recién antes del receso. Es decir, yo tengo que hacer la evaluación bajo la interpretación I sub 1 de tita. ¿Sí? Y tengo que ver si, entonces, eso me da verdadero o no. Si me da verdadero, digo que, en este caso, I1 es modelo para tita. ¿Sí? Entonces arranco y pongo la evaluación bajo la interpretación I1 de toda esta fórmula. P implica Q, I no Q, implica R. ¿Sí? Bueno, entonces, como siempre yo les decía, acuérdense que, bueno, algo que no estaría bien, ya se los aclaro, a veces uno puede ver rápidamente el valor de verdad porque dice, bueno, la interpretación 1 me hace verdadero a P y a Q. ¿Sí? Entonces, en definitiva, acá te va a quedar verdadero, implica verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso implica falso, verdadero. ¿Sí? Está bien, esa forma de verlo está bien. Ahora, está bien, decíamos. Ahora, me pueden pedir a mí ver la evaluación y cuando te pedimos ver la evaluación pedimos que use la definición recursiva que vimos. ¿Por qué? Uno diría, ¿pero por qué están interesados en eso? Bueno, porque es importante que ustedes aprendan a leer definiciones recursivas y trabajar con definiciones recursivas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero aplicar esa definición recursiva de lo que vimos, cómo hacer la evaluación de una fórmula, bueno, la idea es que la vaya desarmando hasta llegar a los casos base y ahí directamente reemplazo la evaluación por la interpretación, interpreto y doy el valor de verdad. ¿Sí? ¿Cómo arrancaríamos acá? Perdón, que estoy compartiendo. ¿Qué arranco haciendo? Chicos, ¿me escuchan? El último que implica. Bien, ¿qué fue lo último que hice acá en la construcción entonces? ¿Qué es lo que desarmo primero? La implicación de R.
Bien, esta implicación, ¿sí? Entonces digo que esto es la evaluación bajo la interpretación I1 de toda esta fórmula, bueno, de P implica Q y no Q, ¿sí? Implica la evaluación bajo la interpretación I1 de R, ¿sí? Bueno, si quieren acá podemos poner estos paréntesis. Ahora, ¿qué hago? Digo, en esta evaluación, lo último que voy a tener que hacer es esta conjunción. Entonces desarmo eso, y eso me queda la evaluación bajo la interpretación I1 de P implica Q, y la evaluación bajo la interpretación I1 de no Q. ¿Sí? Todo eso implica, ¿sí?, la evaluación de una variable proposicional. Entonces, la evaluación de una variable proposicional es directamente igual a la interpretación de la variable proposicional. ¿Sí? Sigo. Acá me queda la evaluación de esto, es directamente entonces la evaluación de P implica la evaluación de Q. Conjunción. La evaluación de una negación, como me dijeron hoy, es igual a la negación de la evaluación. ¿Sí? Bueno, todo esto implica, y ahí yo ya podría decir cuánto es la interpretación de R. ¿Cuánto es la interpretación de R? La interpretación, ¿sí? Muy bien, 0. Como no está acá R, esto es 0. ¿Cómo? ¿Vamos bien? Claro, bueno. Sí, la interpretación, uno el 0 lo interpreta como falso, en general ahí le ponemos 0. ¿Sí? Porque dijimos que la interpretación es una función que le asigna a cada variable proposicional 0 o 1. ¿Sí? En ese caso, formalmente hablando, es 0. Ahora acá te quedó la evaluación de una variable proposicional, y la evaluación de una variable proposicional es directamente la interpretación. ¿Sí? Y acá te quedó directamente la interpretación, este es el I1, ¿no? Implica 0. ¿Está? Bueno, me falta un paréntesis. Bueno, sigo acá. Sí. Bueno, entonces, la interpretación de P a que es igual. A 1. Bueno, 1 implica, interpretación de Q también es 1, ¿sí? Y la interpretación de Q, ¿cuánto es? 1 con la negación 0. ¿Sí? Implica 0. Bueno, acá tenés 1 implica 1, 1. Y 0, 0. 0 implica 0. Directamente lo ponemos acá, 1. Me dio 1. Entonces, concluimos que como la evaluación bajo la interpretación I1 me dio 1, decimos que I1 es modelo para tita. ¿Sí? Como encontré una interpretación que sea modelo, también puedo decir que tita es satisfacible. Existe una interpretación que la hace verdadera. ¿Sí? Podemos decir más, entonces, una interpretación es I1. I1 es modelo para tita. Tita es satisfacible bajo I1. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Este es un concepto importante. Esa definición recursiva es importante. Así que
después de ver todos los ejemplos, está bueno también, ¿sí?, que ustedes puedan volver con esas definiciones que vimos, y ahora que está más claro, tratar de entender estas definiciones recursivas. ¿Sí? Entonces pensar por qué es una buena definición recursiva. Bueno, porque vieron con Janina cómo se definían de manera recursiva toda fórmula bien formada de la lógica proposicional. ¿Sí? Entonces acá todas estas reglas te permiten desarmar cualquier fórmula, llevarlo a las fórmulas más simples. Cuando uno quiere hacer las evaluaciones de esas fórmulas más simples, que son las variables proposicionales, directamente llega como al caso base y dice que la evaluación es directamente la interpretación, interpreta y eso te da valor de verdad a toda la fórmula bien formada que vos le querías asignar un valor de verdad. ¿Sí? Importante entonces también entender esta idea de que la lógica proposicional clásica te pide que necesariamente vos le des valores de verdad a las proposiciones atómicas, a las más simples. Si vos no le das valor de verdad a lo más simple, yo no te puedo dar valor de verdad a algo más complejo. ¿Sí? Entonces las dos formas que vieron, la tabla que vieron con Janina o esta forma, las dos hacen lo mismo, pero las dos tienen un enfoque un poco distinto. En la tabla van construyendo la fórmula bien formada y acá la van desarmando para usar esta definición recursiva y darle un valor de verdad a toda esa fórmula bien formada, más compleja. ¿Sí? Entonces después viene un resumen de qué se hizo hasta acá. Bueno, vieron lo que es un lenguaje de la lógica proposicional clásica, el alfabeto y lo que es una fórmula bien formada, eso lo vieron con Janina, sintaxis vieron con Janina, después empezaron a ver semántica con Janina y lo seguimos viendo ahora. ¿Sí? Interpretaciones de variables proposicionales, qué es una interpretación, lo veíamos hoy, y cómo una vez que yo doy una interpretación, la lógica proposicional clásica me permite asignarle un valor de verdad a cualquier fórmula de la lógica proposicional clásica, a eso le llamamos valuación. Bueno, cuando una fórmula es satisfacible y cuando una fórmula no es satisfacible bajo una interpretación determinada, ¿sí? Bueno, acá hay una tabla que sintetiza los valores de verdad utilizando los conectivos, ¿sí? Así que esta tabla es interesante para que repasen y internalicen esos conceptos, es fundamental. Si no tienen claro, por ejemplo, la tabla de verdad de la conjunción o de la disyunción, difícilmente puedan avanzar en esta unidad, así que es fundamental que lo tengan bien claro, lo repasen. Bueno, fórmulas satisfacibles. Vamos a ver entonces. Sea var, P, Q y R. Y ahora tengo dos interpretaciones. I1 es P e I2 es PQ. Fíjense, bajo la interpretación 1, la fórmula esta, P, I, Q implica R, es verdadera. Decimos, I1 es modelo para tita. ¿Por qué I1 es modelo para tita? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Qué habría que hacer? ¿Por qué es modelo? ¿Quién me lo explica? ¿Cómo lo pueden ver rápidamente? ¿Qué harían si lo tienen que probar de manera formal? La evaluación de tita bajo la interpretación I es verdadera, entonces la I es modelo para tita. Bueno, muy bien, él dice que la evaluación de tita bajo la interpretación I1 me da 1. Entonces I1 es modelo para tita. Bueno, ¿por qué esa evaluación te da 1? No sé si lo ven, no lo ven. Porque tenés que 0 implica 0, así que eso está bien, eso es 1. Y después tenés P, conjunción con, bueno, eso, que es 1, y P es 1, así que 1 conjunción con 1 es 1. Bien, muy bien, fíjense, entonces él lo que está diciendo es, mira, la interpretación 1 te dice que la interpretación de P te da 1 y la interpretación de las otras dos variables que no están te dan 0. Entonces él me dice, cuando vos vas a interpretar Q implica R, te queda la interpretación de Q
es 0 y la interpretación de R es 0. 0 implica 0, te da 1, y la interpretación de P, bajo la interpretación I sub 1, ¿no? Te da verdadera. Verdadera y verdadera es verdadera, así que esto te va a dar verdadero. ¿Está bien hacer eso? Sí, está perfecto. Ustedes tienen que ser capaces de hacer eso rápido, para darse cuenta, por ejemplo, rápidamente que I1 es modelo para tita, la hace verdadera. Ahora, les repito esto, si a mí me dicen hallar la evaluación de tita bajo la interpretación I1, y yo le pongo así, por ejemplo, acá 1, acá 0, otra flechita 1, 1 y 1, 1, y pongo un 1 acá abajo, eso en un parcial me van a decir, no, está mal porque no se entiende. Es decir, yo lo entiendo porque yo ya sé cómo se hace, digamos. Pero ustedes tienen que ser capaces de escribir y además de escribir fundamentándola con las definiciones, ¿sí? Entonces la forma correcta de hacerlo es esa que estuvimos haciendo. ¿Sí? Que puede ser un poco tedioso, por ahí uno se puede saltear algún paso, pero lo va presentando distinto. Mirá cómo voy desarmando esa fórmula bien formada hasta llegar a tener la evaluación de las variables proposicionales. Ahí hago la interpretación y bueno, y ahí llego al valor de verdad que vos me estabas pidiendo, ¿sí? Ahora, fíjense, bajo esta interpretación 2, esta fórmula es falsa. ¿Cuál es la interpretación 2? Esta, que hace P verdadera, Q verdadera y R falsa. Porque te queda verdadera, y acá te queda verdadera, implica falso, falso. Verdadero y falso, falso. Entonces, otra vez, si hacemos la evaluación de tita bajo la interpretación I sub 2 ahora, esto te va a dar falso. ¿Sí? Ahora yo les pregunto a ustedes, entonces, ¿qué me dicen? ¿Tita es satisfacible? Sí, Muy bien, ¿por qué sí? porque ya encontramos una forma en la cual ya es verdadera. Bien, porque existe una interpretación que es modelo para tita. ¿Cuál? I1. ¿Está? Entonces, cuidado, porque a veces le pueden hacer trampa. Por ejemplo, ¿qué sería hacerle trampa? Entre comillas, no le hacemos trampa, pero yo te digo, hallar la evaluación de tita bajo la interpretación I2. Entonces ustedes hallan esto y le da falso. Punto y seguido yo les pregunto, ¿es satisfacible tita? Y ustedes por ahí tienden a decir, no, porque acá me dio falsa. Bueno, pero te dio falsa bajo una interpretación. Eso no significa que no exista otra interpretación que te la haga verdadera. ¿Está? Entonces yo, para decir que no es satisfacible vuelvo a decir que no es satisfacible la fórmula, ¿sí? Necesito probar que no es satisfacible bajo ninguna interpretación. No me alcanza a comprobar que bajo una interpretación que a mí se me ocurrió se hace falsa. ¿Estamos? Cuidado con eso. Ahora, si yo te pregunto, tita es satisfacible bajo la interpretación I2, ahí sí uno dice no, bajo la interpretación I2 no es satisfacible. ¿Está? Entonces tenemos dos definiciones. Una fórmula es satisfacible bajo una interpretación, de sí y no, y decirte que una fórmula es satisfacible o no lo es. Yo no te digo bajo una interpretación determinada, para decir que no es satisfacible, yo tengo que probar que no es satisfacible bajo ninguna interpretación. Vamos. En este caso, decimos que como I1 es modelo para tita, o tita tiene como modelo a I1, bueno, I2 no es modelo para tita, tita no tiene a I2 como modelo, sin embargo decimos que tita es satisfacible, porque existe una interpretación, ¿cuál? I1, ¿sí? Que la hace verdadera. Tal que la evaluación bajo la interpretación I1 me da 1. Bueno, ¿cuándo una fórmula es insatisfacible? A ver qué me dirían ustedes, a ver si entendieron lo que les dije. ¿Cuándo una fórmula es insatisfacible? Cuando no existe una interpretación que haga modelo a esa fórmula que te da. Bien, cuando no existe una interpretación que sea modelo para esa fórmula, o cuando no existe una interpretación que la haga verdadera esa fórmula. Muy bien. ¿Y me dan un ejemplo de alguna fórmula que sea insatisfacible?
Yo, por ejemplo, estaba pensando P y no P, y algo que cualquier fórmula que tenga aparte con un I, eso siempre sería falso. Bien, ese esquema, tita, cualquier fórmula, tita, conjunción, la negación de tita es insatisfacible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo busco una interpretación que me hace verdadera tita, me va a ser falsa, no tita, y cuando haga la conjunción, verdadero, conjunción falso, me da falsa. ¿Sí? Entonces, cuidado, esas se le llaman contradicciones también esas fórmulas, son siempre falsas. Si yo hago la tabla de verdad de una fórmula insatisfacible, me tiene que dar todos ceros. ¿Sí? Si en algún renglón de la tabla me da un 1, eso me está indicando que esa fórmula es satisfacible bajo esa interpretación. ¿Sí? Entonces, otra cuestión. Una interpretación es equivalente a mirar un renglón de la tabla. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de una contradicción. No tiene modelos. Tita, conjunción, no tita, es insatisfacible, sea cual sea la fórmula tita. Es decir, yo agarro una fórmula cualquiera, extensa, lo que sea. P y Q implica R. La niego, a P y Q implica R, las uno a las dos con una conjunción, P y Q implica R, conjunción, negación de P y Q implica R, y eso es una contradicción. ¿Sí? Es decir, que yo puedo formar un montón de contradicciones o fórmulas insatisfacibles. ¿Cómo? Y elijo la fórmula que tenga gana, le hago lo grande que tenga gana, le pongo una conjunción, niego esa fórmula, y eso va a ser siempre insatisfacible. ¿Por qué? Porque sigue este esquema. Una fórmula, conjunción, la negación de esa fórmula. ¿Sí? Bueno. A ver, vamos a tratar de analizar estos modelos. Bueno, sea var, P, Q y R. Decide si uno es modelo para tita, siendo tita esa fórmula, y siendo I1 el conjunto vacío. ¿Qué significa que I1 es el conjunto vacío? Que todos son falsos. Bien, que la interpretación de P, bueno, I sub 1 de P, I sub 2 de Q, es I sub 1 de P, I sub 1 de Q, I sub 1 de R, es igual a 0. Son todas iguales a 0. ¿Sí? Todas me dan 0. Las interpretaciones de las tres variables son 0, bajo esa interpretación. Bueno, ¿qué me dicen? ¿I1 es modelo para tita o no? ¿Cómo lo mirarían? ¿Cómo lo analizarían? ¿Cómo responderían eso? Me parece que no, lo hice así medio rápido, pero creo que no. Bueno, fíjense otra vez. Yo lo puedo hacer rápidamente y está bueno que lo haga rápidamente. Si yo, en este caso, sería como tener 0 implica 0, es verdadero. Falso implica falso, verdadero. Y Q dijimos que es falso, así que la negación de Q es verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Ahora, R es falsa, entonces te queda verdadero, doble implicación, falso, es falso. Así que I1 no es modelo para tita. ¿Sí? Otra vez, podría ser algo intermedio de esto que vimos, una justificación. ¿Cómo sería una justificación intermedia? Bueno, si no me piden toda la definición recursiva o justificar con la definición recursiva, podría escribir esto mismo que conté en el aire. En vez de ponerle ceritos acá y unos arriba, así como yo le dije, fíjense, en dos renglones yo lo justifico de otra forma. La evaluación de P implica Q, bajo la interpretación I1, acá le podría poner como subíndice I1, es 1. ¿Sí? Porque si considero que las dos son falsas, esto es verdadero. Y la evaluación de la negación de Q es verdadera, porque la evaluación de Q era falsa. Luego, la evaluación de todo esto me da verdadera, pero la evaluación de R me da falsa, ¿sí? Porque la evaluación de R es lo mismo que la interpretación de R, y la interpretación de R es falsa. De manera tal que cuando analizo toda la fórmula, me da falsa
bajo la interpretación I1, la evaluación bajo la interpretación I1 de tita me da 0, y entonces digo que I1 no es modelo para tita. Está bien. Y a ver, ¿qué me dicen? ¿Tita es satisfacible o no? ¿Qué les Sí, parece? es satisfacible. ¿Cómo? Sí, es satisfacible con la interpretación que es verdadera, digamos. Bien, muy bien. Entonces fíjense lo que uno mira. Y uno dice, mira, esto no tiene ese esquema de que no pueda encontrar alguna interpretación. ¿Podré encontrarla? Entonces fíjense, si ustedes la miran más detenidamente, dicen, mira, en esta parte de tita juegan P y Q. Y en esta parte juega R. Entonces yo digo, mira, si dejo P y Q como estaba, es decir, una interpretación que las haga falsa, esto va a seguir dando verdadero. Entonces, si prendo R, es decir, si la hago verdadera R, ahí cambia y me va a quedar verdadero, doble implicación verdadero, y va a hacer que toda que la evaluación de tita bajo esa interpretación I2, que toma como verdadera R, que es lo que me decía sus compañeros y que está buena, sea modelo para esta fórmula, ¿sí? Esa interpretación I2 que prende a R es modelo para tita. ¿Está? Entonces todas esas cosas tienen que tratar de observarla y tienen que tratar de verla. Y uno no es modelo para tita. ¿Es insatisfacible? No. ¿Por qué? Fíjense, la interpretación I2 que prende a R me hace que todo esto sea igual que antes. Entonces la evaluación me dé 1. Pero ahora cuando hago la evaluación de R, ¿sí? Cuando hago la evaluación de R, me da también 1. ¿Sí? A ver. Disculpen, creo que... Ah. Ahí está. Estaba quedando sin batería. Bueno. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta de esto? Chicos, ¿siguen ahí? Sí, profe, hasta ahora se entiende. Bueno, vamos bien. Bueno, esta es una definición importante de que sea modelo y la vamos a complejizar, así que es importante que la tengan clara. Bueno, ¿qué vamos a seguir estudiando? Bueno, ¿qué son tautologías? Creo que algo ya les dijimos. Una tautología, entonces, es una fórmula bien formada que es verdadera bajo toda interpretación. ¿Qué son fórmulas insatisfacibles? Ya lo dijimos. Son fórmulas que son falsas bajo toda interpretación, fórmulas insatisfacibles o contradicciones. Vamos a ver implicaciones lógicas, ¿sí? Equivalencias lógicas, condiciones necesarias y suficientes, conectivos adecuados. Bueno, y reglas de prioridad también van a estar ahí. Entonces, ¿qué son las tautologías y qué son las contradicciones? ¿Sí? Bueno, una fórmula tita se llama tautología, como les decía, si todas las interpretaciones son modelos para la fórmula. ¿Sí? Para denotar que algo es una tautología, lo denotamos con este símbolo, T sub 0, para denotar que algo es tautología. Y cuando una fórmula es una tautología, podemos anotar la fórmula, ¿sí? Y a la izquierda este símbolo. ¿Sí? Ya va a quedar más claro por qué podemos usar para representar que es una tautología. Entonces, si yo escribo una fórmula y a la izquierda escribo ese símbolo, estoy denotando que algo es tautología. Hoy vimos cómo denotar que algo es una contradicción. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una tautología? Una fórmula que sea tautología. Una fórmula que es verdadera para toda interpretación posible. Es decir, que si yo hago la tabla de verdad de esa fórmula, me tiene que dar todos unos. ¿Sí? P o no P. ¿Cómo? P o no P. Bien, P o no P. Otra vez, o cualquier fórmula o la negación de esa fórmula. Otra vez, porque si las tengo unidas por una disyunción, cuando tengo una fórmula y la niega esa fórmula, cuando esta sea falsa, esta va a ser verdadera. Y cuando esta sea verdadera, bueno, esta va a ser falsa, no importa, pero siempre va a haber una verdadera y la otra falsa, unida por una disyunción,
va a ser siempre verdadera, ¿sí? Bueno, ¿y cuándo una fórmula se llama contradicción o insatisfacible? Ya lo dijimos, pero acá está dicho de nuevo, o también se le llama inconsistente. En general yo le voy a decir una contradicción o una fórmula insatisfacible si es falsa para todas las interpretaciones posibles. Bueno, vamos a usar este simbolito ahora, la f con subíndice 0, f sub 0, para designar una contradicción, es decir, cuando yo digo f sub 0 estoy haciendo referencia a una contradicción. Y lo que decíamos, una contradicción o una fórmula insatisfacible no tiene interpretaciones que la hagan verdadera, no tiene interpretaciones que sean modelo, ¿sí? Entonces fíjense, acá aparece una tabla con ejemplos de tautologías y contradicciones y también aparece algo que es una contingencia. Ahora vamos a ver qué es una contingencia. Entonces fíjense, si yo analizo esta fórmula que es P o no P, va a ser siempre verdadera. Por lo que decíamos, entonces la tabla de verdad es siempre verdadera. Una fórmula que sea contradicción o que sea insatisfacible tiene que ser siempre falsa. ¿Sí? Si tengo acá en algún reglón tengo un 1, eso ya no es ni, bueno, tengo todas ceros y un 1, no es tautología porque tengo que tener todos 1, y como tengo un 1 no es contradicción. Entonces, a esa fórmula le voy a llamar contingencia. ¿Qué va a ser una contingencia? Una fórmula para la cual existe al menos una interpretación que la hace verdadera y existe al menos una interpretación que la hace falsa. ¿Sí? Si tengo una sola interpretación que la hace verdadera y todas las demás la hacen falsa, no importa, eso ya es una contingencia. Y si tengo al revés, también es una contingencia. Es decir, lo único que yo necesito en la tabla es encontrar un 1 y un 0. Encontrando eso, yo ya estoy seguro que es una contingencia. ¿Sí? Fíjense algo interesante pensando en términos de fórmulas satisfacibles. ¿Cuáles van a ser satisfacibles? Bueno, van a ser satisfacibles las contingencias y las tautologías. La tautología te garantiza todas verdaderas. Bueno, es satisfacible. Encontrás al menos una interpretación que la haga verdadera. Y las contingencias también son satisfacibles porque te garantizan que existe al menos una interpretación que la hace verdadera. ¿Sí? Las únicas que no son satisfacibles son las contradicciones. Por eso hablamos de contradicción o fórmulas insatisfacibles. ¿Sí? Bueno, vamos a ampliar esta definición y va a ser una de las últimas cosas que vamos a hacer la clase de hoy. Vamos a ampliar la definición a conjuntos satisfacibles. Entonces, fíjense lo que decimos ahora. Si yo tengo un conjunto de fórmulas S, vamos a decir que ese conjunto es satisfacible si existe alguna interpretación que sea modelo para todas las fórmulas de S simultáneamente. ¿Sí? Si eso no pasa, decimos que S es insatisfacible. Entonces yo ahora no tengo una sola fórmula, tengo un conjunto de fórmulas, 10 fórmulas, 20, lo que sea. Para que el conjunto sea satisfacible, yo tengo que encontrar una misma interpretación que me haga verdadera todas las fórmulas de ese conjunto S. ¿Está? No puede ser que encuentre una interpretación que me haga verdadera una fórmula, otra interpretación que me haga verdadera otra fórmula. No. Eso no me sirve. Tengo que encontrar una única interpretación que me haga verdadera todas las fórmulas de S. ¿Sí? Si no soy capaz de encontrar eso, digo que ese conjunto de fórmulas es insatisfacible. Bueno, por ejemplo, este conjunto acá. S1 está formado por estas tres fórmulas. 1, 2, 3. Dice, es satisfacible bajo esa interpretación. A ver, ¿quién me cuenta por qué? ¿Y cómo harían para ver? Supónganse que a mí me dan este conjunto de fórmulas. A ver, vamos a hacerlo en la pizarra. Creo que estamos más o menos por el tiempo. No venimos tan bien, pero vamos a tratar de hacerlo. ¿Me escuchan bien? ¿Vamos bien? ¿Están cansados? Ya nos queda poco. Estamos bien, profe. Estamos viendo.
Yo me cuesta bastante. Profe, que está compartiendo, profe, la pantalla. Sí, ahí lo dejo. Esta clase me cuesta bastante porque justo ya tuve otra clase un ratito antes. Pero bueno, vamos que falta poquito. Ya con esto termino yo. Espero que ustedes también. Entonces, ya lo que voy es, mira, me dan un conjunto de fórmulas. S1. ¿Sí? ¿Qué fórmulas tiene? Tiene P y Q. Tiene no P o no Q. Y tiene no P o Q, perdón. Esa es la fórmula y no P implica no Q. Ese es mi conjunto de fórmulas. Entonces, supónganse que a mí me preguntan si este conjunto de fórmulas es satisfacible o no. ¿Sí? Entonces me preguntan, S1, ¿es satisfacible? Bueno, acá el ejercicio ya estaba dicho que sí, que es satisfacible. Ahora, me interesa a mí buscar, supónganse que a mí no me dicen, ¿cómo hacen para buscar si es satisfacible o no? ¿Cómo harían ustedes? Evaluamos cada conjunto. ¿Cómo? Evaluamos cada conjunto. No te entiendo la palabra, cada conjunto te entiendo, pero no. Disculpa, repetime. Cada conjunto de las fórmulas las evaluamos por separado. Bueno, cada conjunto no, cada fórmula la evalúo buscando alguna interpretación que la haga verdadera. Ahora, es clave que ustedes tengan claro en esto, es decir, yo tengo que buscar una interpretación que me haga verdadera todas las fórmulas. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a buscar una interpretación que me haga verdadera todas las fórmulas, yo digo, bueno, me tiene que hacer verdadera esta, verdadera esta, verdadera esta, pero no está bueno empezar por cualquier lado. ¿Por qué? Porque yo cuando veo acá tengo esta, es una disyunción. Entonces hay tres interpretaciones que me hacen verdadero esto. ¿Sí? Porque la disyunción hay tres que la hacen verdadera. Fíjense, si yo tengo P, tengo Q, bueno, acá tengo no P, acá tengo no P o Q, bueno, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, no P o Q, acá me queda 1, 1, no P o Q. Hay tres interpretaciones que me la hacen verdadera. Esta es una, P y Q falsas. Esta es otra, P falsa y Q verdadera. Y esta es otra, tanto P como Q verdadera. ¿Sí? Entonces, si yo arranco por una de estas, lo mismo pasa con esta. Hay tres interpretaciones que me la hacen verdadera. Entonces, si arranco con esta, digo, bueno, acá hay estas tres que me la hacen verdadera. Paso a esta y chequeo de esas tres cuántas sobrevivieron. Porque me tiene que hacer la interpretación verdadera a todas. Y llego a esta, ¿y cuántas interpretaciones hay que me hacen verdadera a una conjunción? Una sola. Una sola. Una sola. Entonces uno dice, no, en vez de arrancar por aquellas que tienen más, arrancá por esta que es más restrictiva. Como tiene que sobrevivir a todo, arrancá por esta. Entonces yo digo, bueno, pienso en esta interpretación. La única que me hace verdadera esta. ¿Cuál es esta? Entonces digo, ¿a esta la hace verdadera? Sí. P verdadera, Q verdadera me hace verdadera esta fórmula. Acuérdense que esto marcaba cuáles son verdaderas. P verdadera, no P falsa, pero falso, disyunción verdadera, la hace verdadera. ¿Sí? P verdadera, la negación falsa, falsa, implica cualquier cosa, verdadera. ¿Sí? Entonces yo digo, listo, S1 es satisfacible. ¿Y cómo lo justifico? Digo, S1 es SAT, ya que esta interpretación PQ es modelo para todas las fórmulas de S, para todas las fórmulas
bueno, bien formado, como quieran poner, fórmulas de S. ¿Sí? Entonces, fíjense, hay una sola interpretación que hace verdadera todas, no importa. Y si hay 2, 3, bueno, no importa, a mí me hace falta encontrar una. Con que yo encuentre una, ya soy capaz de decir eso que quería decir. ¿Sí? Bueno. Bueno, fíjense qué pasa con S2. Otra vez. Dice, bueno, es insatisfacible. Tiene dos fórmulas. Yo empiezo por la más restrictiva. Esta necesita P verdadera y Q falsa. Así me queda verdadera y verdadera, verdadera. P verdadera y Q falsa. Ahora, si P verdadera y Q falsa, no, P es falsa y Q falsa, dije, falsa o falsa, falsa. Entonces, la única interpretación que me hace verdadera esta, me hace falsa esta. Entonces, no existe ninguna interpretación que me haga simultáneamente verdadera las dos fórmulas. Entonces se dice que el conjunto S2 de fórmulas es insatisfacible. Bueno, vamos a considerar que el conjunto vacío es siempre satisfacible. ¿Sí? El conjunto vacío es siempre satisfacible. No hay ninguna fórmula que chequear que se satisfaga bajo una interpretación, entonces vamos a tomar siempre el conjunto vacío como un conjunto de fórmulas satisfacible. Bueno. Propiedades importantes. Aparecen dos propiedades importantes con las demostraciones. Vamos a ver si las podemos ver medio rápido. ¿Qué dicen estas propiedades que vamos a usar? Bueno, un conjunto finito y no vacío de fórmulas es satisfacible si y solo si la conjunción de todas las fórmulas del conjunto es satisfacible. Bueno, esa propiedad. Bueno. Fíjense, nosotros dijimos que este conjunto es satisfacible. El teorema dice, ese que tenemos ahí, dice algo importante que lo vamos a usar mucho. Bueno, nosotros dijimos que es satisfacible, pero el teorema entonces dice, este conjunto, este de acá, ese conjunto es satisfacible si y solo si la conjunción de todas esas fórmulas es satisfacible. Es decir que si vos haces P y Q, conjunción, no P o Q, conjunción, no P, implica no Q. ¿Sí? Bueno, si quieren con los paréntesis que todavía no los relajamos hasta esta altura. Es satisfacible si y solo si la conjunción es satisfacible. Entonces, fíjense, este teorema equipara un conjunto de fórmulas, ver si un conjunto de fórmulas es satisfacible, es lo mismo que agarrar todas las fórmulas, unirlas por conjunciones, y una vez que hiciste eso, transformaste todas las fórmulas en una sola fórmula, y ver si esta fórmula es satisfacible. ¿Sí? Bueno, no sé si lo ven, pero es bastante sencillo de ver. ¿Por qué? Porque esto es un sí y solo sí, son cosas equivalentes. Bueno, ¿qué significa que este conjunto sea satisfacible? Bueno, tenés que encontrar una interpretación que te haga verdadera a esta y a esta. Bueno, ahora, esa interpretación que te hace verdadera a esta y a esta, hace verdadera toda la fórmula. Porque cuando vos haces la interpretación, esa evaluación, y haces la evaluación de esto verdadero, y esto verdadero, y esto verdadero, y los unís con conjunciones, te da verdadero. ¿Sí? De la misma forma, si esto es satisfacible, es porque existe una evaluación que te hace verdadero a toda la fórmula. Pero si te hace verdadera toda la fórmula, como están unidas por conjunciones, te tiene que hacer verdadera esta, y verdadera esta, y verdadera esta. Bueno, en definitiva, si te hace verdadera esta, y verdadera esta, y verdadera esta, todo ese conjunto es satisfacible. ¿Sí? Bueno, van a estar las demostraciones, vamos a ver si las podemos
llegar aunque sea a dar a esas. Tenía que avanzar un poquito más. Nos demoramos un poco con la práctica esa que hicimos. Y otro teorema que vamos a usar mucho es que una fórmula es tautológica o válida, o una fórmula es una tautología, si y solo si su negación es insatisfacible. ¿Sí? Que lo podemos enunciar así a este teorema. Tita es tautología, si y solo si su negación es insatisfacible. ¿Sí? Entonces, estas dos demostraciones se proponen para que ustedes traten de comentarlas y decirlas, a ver cómo las pueden decir. Acá las escribimos, ustedes las pueden seguir. Entonces vamos a empezar por la segunda propiedad que dimos. ¿Sí? Tita es tautología, sí y solo si su negación es insatisfacible. Bueno, ¿cómo puedo hacer la demostración? A ver, yo digo, tita es tautología. ¿Cuál es la definición de tautología? Bueno, la evaluación de tita bajo la interpretación I es 1 para todas las interpretaciones posibles. ¿Sí? Bueno, ¿a qué es equivalente eso? Entonces, fíjense, yo voy a usar esta flecha para ir poniendo afirmaciones equivalentes. Quiero partir de que tita es tautología, si voy dando afirmaciones equivalentes y llego a decir que no tita es insatisfacible, pude demostrar lo que me estaban pidiendo. ¿Qué significa decir que no tita es insatisfacible? Podría decir que en la tabla de verdad todos los resultados son cero, digamos, son todos los valores de todas las evaluaciones son cero. Bien, tendría que decir que la evaluación de no tita es 0 para toda interpretación posible. ¿Está? Entonces, yo trato de decir eso. Si llego a decir eso, gané. Entonces veo cómo lo presento. Tita es tautología. ¿A qué es equivalente eso? Bueno, a decir que la evaluación de tita bajo toda interpretación es verdadera. ¿Sí? Ahora, me acuerdo de esto. Si la evaluación de tita es verdadera, entonces yo quiero decir que la evaluación de no tita es falsa. Y lo puedo decir porque la evaluación de no tita es igual a la negación de la evaluación de tita. Y si la evaluación de tita es verdadera, la negación de la evaluación de tita es falsa. ¿Está? Hay un detalle que no es tan sencillo a la hora de escribir esta demostración, se los comento para que traten de verlo ustedes, es que cuando yo pongo equivalencias tengo que ser capaz de pasar de acá para allá y de acá para arriba. Es decir, tengo que poder pasar de arriba para abajo y de abajo para arriba. Entonces, fíjense que esto me permite pasar de acá a acá y de acá volver acá. Porque si la evaluación de tita es 1, la evaluación de no tita es 0. ¿Por qué? Por esta regla que usamos, la evaluación de no tita es igual a la negación de la evaluación de tita. Entonces, si yo conozco esto, puedo pasar a esto. Y si yo conozco que la evaluación de no tita es falsa, puedo garantizar que la evaluación de tita es verdadera, también basándome en esto. Si la negación de la evaluación de tita es falsa, la evaluación de tita tiene que ser verdadera. Y esto se tiene que dar para toda interpretación I. Bueno, pero decir que la evaluación de no tita es falsa para toda interpretación I es lo mismo que decir que no tita es insatisfacible. ¿Sí? La evaluación de no tita es falsa para cualquier interpretación, es lo mismo que decir que no tita es insatisfacible. ¿Está? Entonces fíjense cómo acá la demostración solamente requiere tener claro cuál es la definición de tautología, cuál es la definición de insatisfacibilidad y recordar esta relación, que la evaluación de la negación de una fórmula es igual a la negación de la evaluación de esa fórmula. ¿Sí? Entonces fíjense que con pocos pasos yo acá estoy demostrando un sí y solo sí. Fíjense que si escribo de abajo para arriba tiene sentido y si escribo de arriba para abajo también tiene sentido. ¿Sí? Y por último me interesaría contarles esta última demostración, que la vimos ahí con el ejemplo, pero me gustaría que traten de revisarlo ustedes, ¿sí? Así con Yani la próxima clase pueden empezar con otras cosas, ¿sí? Fíjense, dice la propiedad, entonces decíamos, un conjunto finito y no vacío de fórmulas es satisfacible
sí, solo sí, la conjunción de todas las fórmulas es satisfacible. Bueno, entonces yo arranco, acá no está dicho, pero entonces yo quiero tratar de escribir eso. Entonces digo, bueno, voy a escribir un conjunto de fórmulas. En general las fórmulas las denotamos con tita. Si el conjunto es finito y no vacío, por ser no vacío tiene al menos una fórmula. Y que sea finito es algo contrario a algo infinito, que no termina. Entonces yo digo, bueno, mira, tenés un conjunto de fórmulas finito, de tita 1 hasta tita n, donde n puede ser 10, 20, lo que sea, pero termina. Entonces yo pienso en un conjunto S de fórmulas que tienen desde tita 1 hasta tita n. ¿Sí? Tenés un conjunto de fórmulas S. Bueno, un conjunto finito y no vacío de fórmulas. Y acá voy a probar la equivalencia. ¿Es satisfacible? Sí, solo sí, la conjunción de todas las fórmulas del conjunto es satisfacible. Entonces ahora voy a tratar de hacer eso, que fue lo que les conté, esa idea que les conté en el pizarrón. ¿Cómo hago? Bueno, parto de la conjunción de todas las fórmulas. ¿Qué sería? Ser tita 1, conjunción tita 2, eso conjunción tita 3, tita 4, hasta tita n. Entonces yo digo, bueno, ¿qué significa que todo esto sea satisfacible? Ahora esta es la conjunción de todas estas fórmulas. ¿Cuándo la conjunción de toda la fórmula es satisfacible? A ver quién me dice. Cuando los valores de todas las fórmulas son uno, digamos. Cuando los valores de todas las fórmulas son 1. Cuando las evaluaciones de todas las fórmulas son 1. Casi. Fíjense que yo necesito hablar de una interpretación. Existe una interpretación I para la cual la evaluación de toda esa fórmula me da 1. Esa es la definición formal de satisfacibilidad. Existe una interpretación I tal que la evaluación de toda esa fórmula bajo la interpretación I me da 1. ¿Sí? Escribo eso. Existe una interpretación I tal que la evaluación de toda esa fórmula me da 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si existe una interpretación I tal que la evaluación de todo eso me da 1, esa interpretación, ¿qué me tiene que dar? La evaluación de cada una de las fórmulas, ¿cuánto tiene que ser necesariamente? Tiene que ser 1. Exacto. Entonces yo digo eso. Bueno, existe una interpretación I. Si la evaluación de todo esto me dio 1 es porque, ¿cómo hacía la evaluación de todo esto cuando estaba unido por conectivos binarios? Bueno, cuando la voy desarmando me termina quedando la evaluación de tita 1, la evaluación de tita 2, la evaluación de tita n, todas unidas por conjunciones. Entonces la única fórmula, entonces necesito que la evaluación de esto, conjunción esto, así me termine dando 1. Entonces necesariamente pasa lo que él me dice, la evaluación de cada uno tiene que ser 1. Existe una interpretación I tal que la evaluación de esta es 1 y la evaluación de esta es 1 y la evaluación de todas tiene que ser 1. ¿Sí? Como lo escribo, bueno, todas las evaluaciones son iguales entre sí, todas son iguales a 1. Eso significa que la evaluación de tita 1 es 1, la evaluación de tita 2 es 1. Bueno, pero si existe una interpretación tal que la evaluación de tita 1 es 1 y la evaluación de tita 2 es 1 y así con todas, ¿qué significa eso? El conjunto ese es satisfacible. Exacto. Que este conjunto es satisfacible. ¿Por qué? Porque encontré una interpretación que me hace simultáneamente verdaderas a todas. ¿Está? Bueno, estas partes quizá cuesten, pero está bueno que ustedes traten de mirar estas demostraciones y traten de escribirlas con sus palabras a ver qué les sale. ¿Sí? Acá yo la escribí de una forma más o menos, les puede resultar, bueno, no me acuerdo si la escribió ya ni la escribí yo, pero de una fórmula, de una forma de escribir más amigable a lo que uno está acostumbrado, pero ustedes la tienen que saber contar con cómo la ven, cómo escriben ustedes. Anímense a escribir porque acuérdense que en los parciales, estos virtuales que estamos tomando, no les pedimos demostraciones textuales, pero sí que se animen ustedes a fundamentar y a contar ideas. ¿Sí? Bueno, me pasé 3 minutos, pero dejamos acá, ¿sí? Implicación lógica y consecuencia lógica.
van a empezar a ver la clase que viene. No sé si la va a dar Yani, la voy a dar yo, pero es importante que todas estas ideas que vimos hasta acá las repasen, sobre todo para la práctica y para poder seguir la clase que viene, ¿sí? Así que bueno, les agradezco, dejamos acá entonces. No sé si tienen alguna pregunta. Nos vemos la clase que viene. Profe, la próxima clase dijo que era el miércoles, ¿no? El miércoles a las 8 tienen clases con Laura, ¿sí? Perfecto. Miércoles a las 8 clase con Laura. Y bueno, después las clases de teoría van a seguir siendo entonces todos los jueves de 2 a 4 y cuarto, bueno, ya sea conmigo o con Yani. Nos vamos a ir alternando, ¿sí? Profe, Bueno. Yo me conecté antes, después. Yo le quería preguntar, porque por lo justo que recién mencionó, de que hubo un cambio de horario, ¿puede ser? No, lo que yo mencioné es la próxima clase, porque la semana que viene, el lunes es feriado, y el martes es feriado en la facultad, ¿sí? Entonces, ni lunes ni martes tienen clases, y entonces para no perder otra clase de práctica, Laura les va a dar la clase el miércoles a las 8, pero solo por el miércoles que viene. Va a estar grabada la clase para los que no puedan asistir.